métanse porque hay quema de carros aquí afuera, está una persona con un mechero, les tocó que los bajaran de sus carros, se los quitan y les queman el vehículo. No hubo ninguna respuesta de ninguna autoridad hasta el siguiente día. Cuando hacemos las cosas bien, porque no se nos reconoce, una persona que está mal emocionalmente no puede cuidar a otra persona. Ya sabemos que estas situaciones, pues te tienes que curar tú solo o tienes que recurrir por tus propios medios, porque a fin de cuentas, te digo, la empresa no se va a hacer responsable de estas situaciones. Hola, ¿qué tal amigos de Dirmedal México? Mi nombre es Ingrid Consuelo Silva y estamos el día de hoy en una entrevista especial ante los acontecimientos que hemos observado en el estado de Jalisco. Particularmente vamos a tratar, y tenemos hoy un invitado muy importante y muy relevante, es el licenciado Brian Mercado, y lo presento antes de decir la temática que queremos abordar, porque es muy importante saber que los profesionales de salud también tienen una relevancia cuando ocurren crisis como esta, crisis como cualquier fenómeno natural y en este caso la violencia. Entonces hoy vamos a hablar con el licenciado en enfermería Brian Mercado acerca de qué ocurrió para ellos en el hospital, cómo lo vivió el personal de salud, este hecho de violencia en Jalisco. Bienvenido, Brian. Hola, mucho gusto, Ingrid. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, Brian, para presentarte un poco más con nuestra audiencia, ¿nos podrías decir qué lugar ocupas ahí en el hospital? ¿Dónde están? ¿Cuál es tu labor? Bueno, ese día que fue día lunes, estaba en el área de admisión tococirugía. En esa área, yo como enfermero general clínico, que es la base de licenciatura en el Seguro Social, en esa parte nosotros triachamos, valoramos y derivamos al médico a las pacientes que están embarazadas, que llevan cuestiones ginecológicas meramente. Solamente tratamos mujeres. Y justo, bueno, nos llamó la atención porque por ahí compartimos también en Dirmedal México y ustedes pueden verlo, una fotografía donde ustedes estaban trabajando, pues no dejan de trabajar, no deja de funcionar el hospital finalmente durante estas jornadas de violencia, ¿no? Entonces, queremos preguntarte, ¿qué estaban haciendo en ese entonces? ¿Qué estabas haciendo en ese momento? ¿Cómo te Bueno, diste cuenta de lo que estaba pasando afuera? justo en ese momento cuando sucedieron las primeras situaciones de las redadas y lo que hubo, justamente estábamos triachando a una paciente, si no mal recuerdo estaba por parir. Me di cuenta que estaba todo ese desorden porque empezaron a meter a los familiares, que regularmente vienen muchos familiares por paciente, de la calle hacia el hospital, que es muy raro, y pues me llamó la atención cómo empezaron a meter personas. Entonces, todo fue de un momento a otro, o sea, en 3 segundos ya métanse porque hay quema de carros aquí afuera, está una persona con un mechero, con de esos halcones, entonces rápido movieron a las personas hacia los pasillos y pues nosotros qué hacíamos, que era permanecer con la paciente, terminar el proceso y pasarla a tococirugía, que es un poco más alejado y más seguro que pues el área donde yo estoy. De todo esto que nos comentas, ¿qué fue lo que más los preocupó? ¿Cómo estaban las cuestiones de protección dentro de tu misma institución de salud? ¿Cómo se sintieron en ese sentido? Bueno, las personas que nos protegen son guardias de seguridad de grupos privados. Ya son personas de la tercera edad, personas muy adultas que regularmente pues no están ni armadas ni tienen tampoco los conocimientos pues como para defendernos, ¿no? Porque a fin de cuentas lo máximo que pueden ellos traer a lo mejor es una macana, que quizá creo que ninguno trae. Entonces, pues el riesgo era que se metiera la persona, los que andaban haciendo la quema de carros en la parte de afuera, a escasos metros, pues iniciaron un incendio y pues todo el nosocomio es una bomba porque está conectada a tuberías de oxígeno, entonces enciendes una lumbre y de inmediato se incendia el hospital, ¿verdad? Ese era el temor que teníamos. Claro, justo entre los comentarios que vimos de esta fotografía que compartimos, que tú compartiste a través de tus redes también, la gente mostraba diferentes preocupaciones. Número uno, porque decían y tenían este escepticismo de ver tantas noticias y tanta información y decir, eso no está pasando, es falso, ¿no? Eso no es cierto. Otros nos decían, bueno, y finalmente, ¿qué pasa con los pacientes?
Tú desde tu perspectiva, desde el interior del hospital y viviendo y conociendo pues Puerto Vallarta y las regiones donde te has movido en Jalisco, ¿qué opinión tienes de estos comentarios que nos hacen en redes? Fíjate que las personas, los derechohabientes y las personas que a veces no tienen ni un seguro, que no conocen el sistema de salud, creen que las personas trabajadoras como nosotros, médicos, enfermeros, higiene, cocina, paramos todo y no ingresamos a trabajar nuevamente. Claro que no, no se puede detener la atención al enfermo. Debe de continuar. Así le toque un enfermero a 50 pacientes o viceversa, tiene que estar siempre atendido, ¿verdad? Porque no se pueden quedar desprotegidos si es un área prioritaria. A lo mejor en el Walmart no van a trabajar, en Farmacia Guadalajara por los incendios, pero en un nosocomio sí debe de fungir el enfermero, el trabajador, a sus labores de po a pu. Lo que sí es importante es que hay áreas que deben de cerrarse, por ejemplo, la consulta externa, que realmente son pacientes crónicos que a lo mejor no van a chequeos por ese día, pero se pueden reagendar. ¿Por qué? Porque son crónicos, a fin de cuentas solamente van a revisión. Las urgencias, pues esas tienen que estar 24/7, siempre. Esto que nos comentas es importante porque muchas veces llegamos a las instituciones de salud sin conocer, bueno, lo más básico, derechos como pacientes o también los horarios que tienen ustedes como trabajadores de la salud. Y en ese sentido, ¿sigue esta campaña de sarampión? ¿También tuvieron continuidad con estos servicios o ahorita Sí, cómo están? al día de ayer todavía estaban vacunando, si no mal recuerdo. eh, ¿Qué fue? Salí a las 10 de la mañana más o menos de ayer, martes, a desayunar y estaba igual el punto de vacunación. Mm. El día lunes estaba todo cerrado, entonces no había puesto porque pues estaba cerrada la consulta. Ahí es en donde se hace la vacunación, en el área de consulta. No había médicos suficientes, los derivaron al área de hospital que era prioritaria, entonces ese día únicamente, día de martes, pues probablemente no hubo nada de eso, ¿verdad? Pero lo que fue ayer, sí. Claro, y regresando un poquito a este punto importante, porque digo, finalmente lo que queremos rescatar y conocer es tu experiencia como trabajador de la salud. Más o menos, ¿cómo fue tu jornada desde que iniciaron los hechos o los identificaste hasta que pudieron saber que ya estaban seguros y que iba a continuar normal? ¿Fue una jornada normal o fue más allá? ¿Qué pasó en cuanto a tu jornada laboral como trabajador de salud? Bueno, primordialmente yo entré a trabajar el día lunes a las 7 de la mañana. Ujú. No llegó mi turno de la tarde porque pues por obvias razones no se pudieron trasladar. Le dimos continuidad al turno vespertino, ya llevábamos doble jornada y ahora como tiempo extra. Ya sabiendo que no iba a venir el turno de la noche, tampoco llegaron los compañeros pues por el riesgo de que no podían salir de sus colonias porque había balaceras y todos los demás acontecimientos. Tres turnos. El cuarto turno, que allá ahora era el martes, el martes por la mañana, ahora era mi turno. O sea, no podía yo exentarme de no acudir porque ya estaba en mi jornada el presentarme. Cuatro turnos continuos, 32 horas laboradas. Ya para el día que ya es martes por la tarde, ya fueron algunos compañeros, ¿verdad? Entonces ya los empezaron a derivar a los servicios con mayor prioridad. A lo mejor trabajaron con una plantilla mínima porque no fueron todos los compañeros, pero pues yo ya me retiré. Yo ya no podía continuar con otro turno más, ¿verdad? Y cuando son estos casos, ¿ustedes reciben la compensación? ¿Cómo es su pago o les retribuyen? O en este caso, ya hubo un acercamiento por parte de las autoridades pues de donde trabajas, de la misma institución, diciéndoles algo respecto a esta jornada que finalmente fue atípica y que finalmente pues ustedes experimentaron situaciones fuera de lo normal que incluso me imagino que los llevaron a un estrés y a un temor pues importante. Sí, sí, claro. Sí, se acercó sindicato manifestando pues la papelería que requieren los compañeros, tanto que no fueron para exentarse y que no se perjudique su pago ni tampoco su currículum laboral, tanto como los compañeros que nos quedamos, porque pues quieras que no son tiempos extra continuos que muy regularmente no pasa. O sea, a lo mejor haces un tiempo extra, te quedas en turno en la tarde, pero no te quedas dos turnos continuos. Entonces, ya se nos mencionó pues que sí se nos van a pagar, las jefas de piso igual se acercaron, sin embargo sí hubo demasiada confusión porque estamos ahora sí que estrenando sindicato, porque ya hubo el cambio de representantes, entonces a lo mejor ellos no entienden a lo mejor
el protocolo que se debe de llenar, las licencias que se deben de hacer, qué deben presentarse, quién debe presentarse. Entonces los compañeros como Radio Pasillo se confunden, se nervean pensando que pues los van a afectar de manera económica, con faltas, y pues esto va a afectarse pues, directamente a lo que más nos interesa, que es el aguinaldo, el reparto de utilidades por el hecho que te ponen una falta. Pero sí, ya hubo una continuidad. Claro, y fíjate que otros comentarios, digo, te hice los comentarios que hacen respecto a pacientes en la fotografía que compartimos y que tú compartiste, pero también había pues mensajes muy positivos reconociendo la labor que ustedes Sí, hacen, ¿no? Enviándoles bendiciones, diciendo que ojalá y estén bien, cosas de ese estilo, ¿no? Donde sí, la sí, claro. está también reconociendo lo que ustedes hacen. En ese sentido, ¿tú qué notaste que hizo falta para que ustedes pudieran trabajar bien o todo estuvo bien o qué quisieras que conociéramos nuestra audiencia y también hay personal de salud, nos ven médicos, nos ven enfermeros, nutriólogos? ¿Qué nos está faltando en las instituciones de salud para responder a este tipo de acontecimientos o qué piensas que es necesario para que como trabajadores de la salud estén bien en esas situaciones? Digo, en dentro de lo Fíjate, que cabe. te comentaba la situación en cuanto que no teníamos agua, que no teníamos comida. O sea, yo lo comparé con la película del náufrago, que estábamos tomando los fonditos de las botellas de agua que teníamos. ¿Cómo es posible que una empresa a nivel nacional, inclusive a nivel mundial, no tenga un protocolo de seguridad, un protocolo de este tipo de siniestros? ¿Para qué? Para proteger tanto a su personal como a sus derechohabientes. O sea, te dejaron a la deriva, resuelve, cuida al paciente con lo que tengas, porque obviamente no había los suficientes insumos, trabajamos con lo que se quedó en el turno, ¿verdad? Aparte, hay que tener en cuenta que el fin de semana no hay el mismo personal que hay entre semana. Entonces fue el enlace de domingo a lunes, que se supone que el lunes dotan todo el hospital de material. El lunes no hubo nadie, ¿verdad? Fuimos los mismos que se quedaron el domingo y los que llegamos por la mañana del lunes. Entonces, pues trabajamos con lo mínimo, no respondían los directivos que estaban ahí adentro, pues, oye, ¿y el agua, no tenemos comida, la inseguridad está afuera? Ahí te digo, fuimos víctimas de un protocolo muy mal hecho en cuanto a una empresa tan grande, la verdad. Gracias. Y bueno, también preguntarte, ¿no? Preguntar cómo está la situación con los compañeros dentro del instituto, ¿no? Tú ahorita me comentabas y nos has comentado, pues, cómo lo experimentaste, pero hay otros casos donde también hay malestar, incomodidad o incluso lo vivieron de manera más dura. Más fuerte. Ajá. Sí, me comentaban algunos compañeros, por ejemplo, a algunos les tocó que los bajaran de sus carros. Mm. Los bajan de sus carros y pues se los quitan y les queman el vehículo. Otros en la parte de afuera con el temor de que les quemaran el carro porque como quemaron a escasos, que serán 70 metros del hospital, no, 50 metros, vehículos, fue una línea de seis o siete carros. Entonces, pues estaban estresadísimos, llegaron a crisis. Ahora, ¿qué va a hacer la empresa para cuidar a esos personajes? Nada, o sea, aliviate como lo hiciste en COVID, no pasó absolutamente nada, no le dieron una terapia psicológica, a fin de cuentas estamos cuidando personas, entonces una persona que está mal emocionalmente no puede cuidar a otra persona, ¿verdad? Y no les van a dar en ese sentido, no han hablado de un descanso, un periodo para recuperar No, no, no. un poco, nada. Jamás, no lo hubo ni siquiera en COVID, que fueron pues mucho más tiempo. Imagínate un evento de 2 días, 2 a 3 días, no lo va a pasar. Entonces, ya sabemos que estas situaciones, pues te tienes que curar tú solo o tienes que recurrir por tus propios medios, porque a fin de cuentas, te digo, la empresa no se va a hacer responsable de estas situaciones. Fíjate que otra de las curiosidades, y digo, te la voy a externar porque justo nos está viendo esa audiencia que nos ha dejado sus dudas, cuando nosotros empezamos a compartir la información y la crisis y los hospitales, decían, entonces ellos también están atendiendo a la gente afectada, o sea que en el momento de los hechos ustedes estuvieran pues recibiendo a personas a lo mejor en crisis, a lo mejor un herido, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿ustedes las vivieron? Fíjate que heridos, no, por el hecho de que, por ejemplo, soldados y personas que estaban a lo mejor ahí, bueno, de hecho, según yo, heridos civiles no hubo directamente. A lo mejor indirectamente, caídas o jalones que les dieron, a lo mejor sí, pero en ese momento
del desorden no llegó prácticamente nadie, o sea, estuvo pausado totalmente. Ahí era cuidarnos nosotros y las personas que ya estaban dentro del hospital. Sin embargo, tiempo después, ya para ¿qué será? Tarde, noche y martes por la mañana, ya comenzaron a llegar ahora sí que personas, por ejemplo, en mi caso, embarazadas, que cayeron en crisis, se adelanta un poco los dolores, entonces en ese momento tenías tú que triacharlos y derivarlos, ¿verdad? Entonces sí se dio continuidad, sí hubo emergencias, pero no como algo regularmente pasa en un día común, ¿verdad? Ok, sí, porque veíamos, por ejemplo, también videos de que, bueno, el personal de salud no tenía una seguridad. Entonces, si entraba alguien con uniforme de repente, se preocupaban y decían, ¿qué está pasando? Claro. Entonces, en ese sentido, la respuesta, ¿qué tan rápida fue? O sea, que ustedes dijeran, ya estamos seguros, o ya llegó alguien que nos hizo, Híjole, estamos seguros. Ahí, ¿qué fue lo que pasó? 24 horas después llegó la seguridad. No hubo nada del lunes hasta el martes por la mañana. Mañana a mediodía ya comenzaron a llegar algunas patrullas, pasó Guardia Nacional y militares, pero pues por ejemplo los vehículos los apagaron los vecinos, los apagaron los compañeros, resguardamos a las chicas de la farmacia Guadalajara, que es donde pasó todo este desorden enfrente. Entonces no hubo ninguna respuesta de ninguna autoridad hasta el siguiente día, ni bomberos tampoco. Y ante esta situación que nos comentas, ¿han expresado ya algo o simplemente pues ha quedado como ahí entre ustedes dándose a lo mejor los primeros auxilios emocionales, no sé, pero han sabido del interés en particular, a lo mejor de algún directivo o de alguien que diga, vamos a tratar de hablar con ellos, vamos a resolver la No, 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 para situación? nada. Ahorita el tema primordial es resolver el tema de las faltas, el tema de los tiempos extra y de ahí en mal cómo están compañeros emocionalmente. Nada, ni de empresa, ni de sindicato, ni del gobierno, ni de nadie. Sí, ¿no? Y el tema, por ejemplo, del cansancio emocional, ¿no? Que Sí, también claro. por ahí. Sí, sí. Em, Fíjate que también otra de las preocupaciones que identificamos, pero no de la ciudadanía en general, sino de personal de salud, era decir, no me voy a poner mi uniforme médico o de enfermería o de nutrición porque representa un riesgo en esta crisis por violencia. ¿Tú qué piensas de eso? Fíjate que sí, sí me tocó pasarlo también porque yo siempre cargo un uniforme quirúrgico de color en mi mochila. Este, Se llegó una imagen que decía que estaban secuestrando personal de salud para atender a los mismos malos, Ujú. pero dije, bueno, entre qué es verdad y es mentira, yo por cierto no me lo voy a poner, ¿verdad? Es preferible que me vean de un color oscuro que no aparente ser un uniforme de médico o de enfermero y Ujú. pasar desapercibido, ¿verdad? Porque pues sí, prácticamente el trayecto que yo hago son de dos estados, que fue el de Jalisco a Nayarit. Entonces, por sí o por no, mis compañeros llegaron de civiles, llegaron de pantalón, allá se cambiaron y le dieron continuidad a su turno, los pocos que llegaron, pues. Claro, y ahorita, ¿cuál es la percepción que tienen respecto a lo que ha pasado y a la seguridad que pueden o no sentir o qué está pasando en ese sentido de, bueno, ya podemos a lo mejor trabajar bien, tranquilos, regresa a la normalidad, o todavía tienen esta percepción o tienen información de que pueden estar nuevamente en riesgo o cómo están en ese sentido? Fíjate que sí están ahorita en el grupo, precisamente me acabo de meter, porque creo que hay enfrentamientos acá para Tuxpan. Ujú. Hay algunos compañeros que son cercas ahí, entonces pues sí están asustados. Lo que tienen el temor y tienen en cuenta es lo que sigue después de estos enfrentamientos, que es quién se va a quedar con la plaza. Van a hacer otra vez otra bronca, se van a meter otros cárteles aquí, va a haber aceras, o sea, es ahora sí que una bomba de tiempo, ¿cuándo va a pasar? ¿Verdad? Ese es el temor que tienen. No, y sobre todo lo que nos comentas, que si no hay un protocolo, ¿no? En la Ujú. institución no hay una claridad respecto a esto, pues sí, ojalá no, pero vuelva a desatarse en más hechos cerca de ahí, o como ahorita estamos viendo, pues nuevamente no hay un plan de acción, Claro. sabrían hacia dónde moverse o hacia dónde ir. Sí, claro. En algún momento me tocó escuchar que había brigadas especiales en el dado caso que hubiese un siniestro. Me tocó en Autlán. Sí hubo, oye, compañero, te corresponde hacer esto, pero aquí en Vallarta, para nada, ¿eh? Estuvo todo totalmente obsoleto. No se supo qué hacer, te digo. Entonces, pues ahora sí que este poquito tiempo que tenemos entre que quién se queda con la plaza,
cuando se va a terminar este problema, hay que capacitar a los compañeros o hay que hacer un protocolo. ¿Qué va a suceder? Porque obviamente va a seguir pasando, ¿verdad? Claro, eso es el tema, ¿no? ¿Qué certezas pueden tener pasando esta crisis tan cercana hacia Ujú. adelante? Y como Claro, trabajadores de la salud, porque bueno, nosotros podemos ver testimonios de la ciudadanía en general que los hemos visto, pero ¿qué está pasando con los trabajadores de la salud en el interior, ¿no? Por ejemplo, tú eres licenciado en enfermería. ¿Qué reconocimiento hay hacia ustedes como trabajadores de la salud y el trabajo que están haciendo? Porque pues no pueden dejar esta área de urgencia ni de consulta, la gente claro. va a estar solicitando. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se sentirían ustedes más apoyados? Fíjate que el tema aquí siempre de enfermería es que no se nos ha reconocido, ¿verdad? Siempre tenemos que salir a flote a raíz de todos los puntos y apartes que se nos hacen. En el instituto hay notas de demérito, que son cuando tú fallas a la empresa, que haces algo mal, te amonestan y te quitan. Entonces, hay notas de mérito que son como estrellas doradas que te dan, y esa estrella dorada es, pues, a parte económica, ¿no? Te están pagando por esa estrella bien. Sin embargo, es rarísima la persona que le tocan estos. Más sin embargo, las de demérito son muy continuas, ¿no? Pues a 5 compañeros le pusieron notas de mérito por X o Y razón que hicieron mal. Pero ok, cuando hacemos las cosas bien, porque no se nos reconoce. Ahora, somos, híjole, pues la plantilla más grande de enfermería en un hospital, ¿verdad? Somos un gremio muy grande. ¿Cómo es posible que estés premiando, un ejemplo, en COVID? ¿Por qué premiaste el director de la institución por su buena labor en COVID, siendo que él jamás se metió a un covitario? O sea, nunca estuvo ahí, nunca se enteró qué pasaba ahí adentro, nunca se enteró que era traer un traje blanco con gogles. Lo mismo ahorita. No le tocó vivir la experiencia. De hecho, creo que ahorita no tenemos directivo porque se jubiló el anterior, Mm. pero pues está el que está de interino. Ok, ¿en dónde está? ¿Por qué no se nos ha acercado a decir, oiga muchachos, ¿cómo están ustedes? Entonces, la parte que nosotros nos interesaría, y obviamente la que todos buscamos, es, ok, pues reconócenos a una parte económica, porque sin embargo, trabajamos 3 turnos continuos o 2 turnos continuos, y pues nos lo van a pagar o no, ¿verdad? El reconocimiento, a cada rato nos los dan, que nos dejan los pacientes reconocimientos en parte de TAOT, de atención al derechohabiente, pero solamente son hojas, o son hojas que ahí tenemos archivadas y pues no nos sirven de mucho porque pues nunca las pegamos en la pared, ¿verdad? No tienen un valor como tal. Claro, y fíjate que eso sí lo hemos notado, particularmente con el tema de la fotografía que te comento. Vemos de Ujú. todo tipo de comentarios, ¿no? Hay gente que estamos muy agradecidos con la labor, otra gente que se pregunta pues más de pacientes, de directivos, de cuestiones así. Pero en este espacio ahorita con nuestra audiencia, ¿a ti qué te gustaría transmitirnos respecto al trabajo que están haciendo en estas situaciones? En una parte, digamos, más cercana, más emocional, porque finalmente todos somos pacientes, ¿no? Claro. Entonces, desde tu perspectiva de personal de salud, ¿qué nos quisieras compartir de esta experiencia? Que digas, ojalá y la gente pudieran ver esto que nosotros estamos viviendo al interior en estas crisis. Sí, fíjate que la parte del seguro siempre nos tachan que somos personas que atendemos a la población de la parte más fea, ¿verdad? Siempre de mal humor, todo eso. Por uno perdemos todos, pero sin embargo no ven cuando uno hace las cosas bien, ¿verdad? Porque puedes evidenciar a las personas que no se acercaron o no, que no tuvieron un enfermero exclusivo ese día, pero no vieron que esa población de 50 pacientes tuvo un solo enfermero que los atendió a todos. O sea, me gustaría que la población reconozca la labor de enfermería a pesar de los desastres que estén pasando afuera, ¿verdad? Porque para mí no es nada complicado irme a mi casa y que el hospital ruede, ¿verdad? Hazte bolas tú solo porque tú eres el enfermo y pues ahora sí que no me toca a mí, tú no te cuidaste, yo sí me quiero cuidar, yo tengo familia. Entonces, esa parte no la ven. Sí me gustaría que las personas fueran más empáticas y tuvieran sobre todo la buena labor de reconocer tanto a los enfermeros, que prácticamente somos lo que te comentaba, un cero a la izquierda en estas ocasiones, solamente se reconoce a la parte médica, a la parte de médicos, que se nos reconozca, que tenga más empatía, que se acerquen más y que se den cuenta que ellos pueden estar en crisis, pero nosotros no. En mi fotografía hubo personas que comentaban que estaban muy contentos, no sé si miraste. Pues sí, o sea, a pesar de la guerra que hay afuera, pues uno tiene que tener una buena cara, tiene que bajar toda esa tristeza y ese estrés que tiene el derechohabiente
pues disminuirla. ¿Para qué? Para que entre en un estado de confort, porque va a llegar hipertenso y se va a hipertensar más si a mí me está viendo más asustado que a él, ¿verdad? Tienes que relajarlo. Entonces, es la parte que ellos me gustaría que vieran, que tenemos que ser a lo mejor a veces fríos, a lo mejor a veces un poquito rudos. ¿Por qué? Porque pasamos cuestiones muy fuertes que a fin de cuentas nos tenemos que pasar nosotros mismos sin ayuda de nadie, ¿verdad? Sí, no, esto que dices es súper importante porque justo también habían esos comentarios, ¿no? De, pues se ven muy sonrientes en la foto, pero bueno, después de esas jornadas, después del trabajo que están haciendo, justo lo que ahorita mencionas, la Sí, atención no puede ser, están por el trato digno, no sé si has visto, ¿no? sí, claro. Este programa de trato digno, y Ujú. pues no los vas a recibir tampoco con un trato indigno. Claro que sí. Sí, 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 pero fíjate que a mí me ha gustado pues llevar una relación muy acercada con mis pacientes, hacerlos reír. Hay pacientes que no se prestan a hacerles una simple broma porque no tienen esa empatía, pero la mayoría de los pacientes siempre me han comentado pues que los enfermeros que han estado cerca ahí conmigo, pues los hacen sonreír, ¿no? Llegan en su agonía y a fin de cuentas le das un trato muy bonito, muy, muy directo a la persona y se van contentos. Y creo que en ese momento de esa situación, creo que pasó exactamente lo mismo, ¿verdad? Sí, y esto además es importante, digo, ya como para ir cerrando, pues justo agradecer la labor que hicieron, ¿no? Nosotros vimos la fotografía, sabemos del trabajo que están haciendo y particularmente en la crisis, como tú dices, lo vimos en la crisis de COVID y ya después hemos visto a médicos, a enfermeras, a personal de salud que se manifiesta y dice, bueno, ahora me está haciendo falta esto, ayúdame por Sí, favor, claro, gobierno, ayúdame por favor, insiste, ¿no? Y dicen, no es que lo hacen por atacar, no, es que ustedes también necesitan esas condiciones para tener exactamente. un lugar digno de trabajo y también ofrecer tratamientos, diagnósticos, cuidados, como es en enfermería, dignos. Entonces, pues, gracias por compartirnos esta información, gracias por atender a las preguntas que también te hice, que muchas son de la audiencia respecto a lo que ha ocurrido. Y pues abrir los micrófonos siempre de Dirmedal para ustedes como especialistas en salud. Muchas gracias, Ingrid. Cualquier cosa ya sabes, estamos a la orden. Muchas gracias, amigos de Dirmedal México. Estuvimos con el licenciado en enfermería Brian Mercado. Él estuvo justo en esta primera línea en la crisis de violencia que se vivió en Jalisco, trabajando como trabajador de la salud en compañía de sus compañeros. Y si quieres ver esta fotografía de la que tanto hablamos, también puedes verla en Dirmedal y en tus redes sociales, Brian, si no la quieres compartir, por favor. Claro que sí, me encuentran en Facebook como Brian Mercado, ahí la tengo publicada. En otras redes no la subí, pero ahí me pueden encontrar. Muchísimas gracias, Brian, y gracias a ustedes que nos vieron el día de hoy. Hasta luego, Ingrid. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, bye.